Un cordial saludo a todos los alumnos y alumnas de la Corporación Educativa Gabriela Mistral, C-Program, a todos los integrantes del curso de alta especialización para auxiliares de los niveles inicial, primaria y secundaria. Estamos en la primera clase de esta sesión virtual del módulo de danza. Les habla el licenciado Marco Aurelio Ávila Mendoza, docente en arte y cultura. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión, no sin antes instar a toda la comunidad educativa a seguir los lineamientos de prevención que dicta la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud y el gobierno peruano, a seguir esta prevención ante esta pandemia, el COVID-19, que está afectando a nuestra nación. En esta primera sesión de lo que es el módulo de danza, o también lo vamos a llamar como análisis y práctica del folclore peruano, el primer tema será el folclore. No sin antes dar algunos lineamientos importantes y básicos que todo educador debe saber. Dentro del diseño de la currícula nacional de la educación básica tenemos el curso de arte y cultura. Y arte y cultura está dividido en 4 componentes fundamentales y son artes plásticas o visuales, teatro, música y danza. Dentro del componente de danza, bueno, es el que vamos a llevar y vamos a llevarlo con teoría y práctica con mucha facilidad y expresión. Nuestro primer tema será el folclore. Vamos a dar inicio primero haciendo una pregunta que tú vas a contestar en estos momentos. El origen de la palabra folclore es de procedencia A, quechua, B, aymara, C, griego, D, ninguna de las anteriores. Si ya contestaste y tu alternativa fue la A, déjame decirte que estás equivocada o equivocado, ya que la palabra folclore no es de origen quechua. Si marcaste la alternativa B, déjame decirte que sigues equivocado porque no es de origen aymara. Por el contrario, si marcaste la letra C, déjame decirte que también sigues equivocado porque no es de origen griego. Si marcaste la alternativa D, es una alternativa positiva. Acertaste en la alternativa. Ahora te pregunto a ti, ¿de qué origen es la palabra folclore? Si contestaste que es de origen inglés, déjame felicitar. La palabra folclore proviene de 2 voces inglesas, folk, que significa pueblo, y lore, que significa sabiduría. Entonces la palabra folclore es la sabiduría, conocimiento de un pueblo. La palabra folclore fue instituida por el arqueólogo inglés William John Thom, un arqueólogo inglés que un 22 de agosto de 1846 lo declara por primera vez en el diario El Athenaeum, en Londres. Esta palabra fue instituida para dar a conocer el estudio de las diferentes tradiciones, manifestaciones de las civilizaciones europeas. La palabra folclore en sus inicios no fue como la conocemos actualmente, solamente estudiaba las manifestaciones europeas de las civilizaciones europeas, ya que en plena edad contemporánea conocemos a esta etapa como el eurocentrismo o el eurocentrista, que es la doctrina en la cual Europa se creía el centro del mundo. Es por eso que diferentes estudios, tecnologías, instauran palabras como el folclore, que es el estudio de las manifestaciones, pero de las civilizaciones europeas. En este caso, para las civilizaciones de América, ¿no? Se instituyó hubo otra ciencia, que es la etnología, que estudiaba las civilizaciones nativas de esta parte del mundo, ¿no? Pero bueno, la palabra folclore, como ya lo saben, es una palabra de origen inglés y
En 1960 la UNESCO declara el 22 de agosto como Día Mundial del Folclore. Todas las manifestaciones ahora del hombre se vienen a dar desde que apareció el hombre, ¿no? Con el hombre aparecen todas las manifestaciones que conocemos actualmente. El folclore, ¿no? es una ciencia que estudia no solamente la música o la danza, sino estudia todas las manifestaciones que tiene el hombre, como por ejemplo los trajes típicos, las comidas, la cerámica, los cuentos, los mitos, las leyendas, en fin, las costumbres. Cada pueblo, cada sector tiene diferentes costumbres, cada familia tiene diferentes formas de vivir su vida, de vivir de diferentes formas. Muchos de los alumnos me decían en algún momento, ¿no? Profesor, profesora, yo no practico folclore, yo jamás he practicado folclore, ¿no? Entonces yo le decía, estás equivocado o equivocada, ¿no? Porque todas las familias en algún momento hacemos un tipo de folclore. Como por ejemplo, ¿no? Hay familias que hacen el chaco, que es el corte del cabello del niño por primera vez, y que aún se mantiene esa costumbre, tradición en algunos pueblos, en algunas familias. Existe la costumbre del bautismo, que ya se está dando hasta nuestra época y sigue, ¿no? Hay familias que se bautizan. La costumbre del folclore de la Navidad, la celebración del 31 de octubre, la canción criolla, es una costumbre, manifestación folclórica que la seguimos practicando, ¿no? Y se sigue dando actualmente, ¿no? De generación en generación. Dentro del estudio básico del folclore vamos a ver algunas características, ¿no? Que por ejemplo es anónimo. ¿Por qué es anónimo? Porque el folclore no tiene autores. El folclore es anónimo, no se sabe en qué momento de la historia aparece cierta manifestación. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, los carnavales. Ustedes saben que los carnavales es una costumbre europea, ¿no? Que nace en Grecia y es una costumbre de adoración al dios Baco o dios del vino, pero que cuando llega al Perú, traída por los españoles, el carnaval tuvo ciertas modificaciones, porque en sus inicios ustedes saben que el carnaval era los juegos de la carne, juegos del hombre, de la mujer, pero aquí el Perú lo transformó y lo adecuó a los carnavales que conocemos actualmente, como el cortamonte, la yunza, la uncha en los diferentes lugares. Entonces vemos de que el folclore es anónimo, porque no sabemos quién inventó la yunza, ¿no? ¿Quién inventó el cortamonte en la selva, la uncha? No sabemos, entonces es anónimo. Es colectivo, es una característica del folclore porque congrega a todo un determinado pueblo. Varias personas tienen que hacer un folclore. Por ejemplo, en época de Navidad sabemos de que en diferentes lugares salen las payas o salen los pastores o salen los negritos, ¿no? Una costumbre navideña que conlleva la participación de mucha gente. Luego tenemos que es popular, es espontáneo, es empírico, porque el folclore no tiene un estudio definido. Muchos pueblos, muchos lugares tocan instrumentos como el violín, ¿no? Pero que no tienen un estudio teórico de la música, sino lo hacen empíricamente y lo hacen muy bien y a la perfección. Hay lugares donde danzan, ¿no? Donde no tienen un estudio dancístico, pero que tienen algún tipo de expresión corporal en algún tipo de manifestación. Aparte, el folclore también se modifica o se adecua de acuerdo al momento. Vemos muy bien que en muchos lugares ciertas costumbres o manifestaciones se van cambiando con el pasar de los años. Por ejemplo, en algunos lugares las payas o los pastores se están cambiando ya
con instrumentos ya no como el violín o como el arpa, porque ya hay muy poca gente que toca el violín y la arpa, y están modificando en algunos lugares. Por ejemplo, ya se ha notado de que lo hacen con bandas, ¿no? ¿Y es por qué? Porque por la falta de personas que practican este instrumento, ¿no? Se modifica. El folclore tiende a modificar ciertas costumbres, ciertas acciones, pero continúa. Ahora, el folclore es algo que se da de forma oral, es una tradición que da de padres a hijos, de abuelos a nietos. El folclore es inmenso en diferentes manifestaciones. Cada pueblo, cada lugar, cada distrito, comunidad tiene su folclore definido. Ahora, todas estas manifestaciones es muy amplio de estudiar, ¿no? El folclore, como lo conocemos, nos tardaría toda la vida y empezaríamos a conocer diferentes costumbres. Ahora, la palabra folclore incluye a todo el mundo, no solamente al Perú, ¿no? Por ejemplo, el baile nacional de Chile, ¿cuál es? Bien, si contestaste en la cueca, perfecto. En Brasil, ¿cuál sería? La samba. Muy bien, ¿no? En Argentina, ¿cuál sería uno de los bailes tradicionales? Muy bien, el tango, ¿no? En España, ¿cuál sería uno de los bailes tradicionales? La jota, perfecto. Entonces vemos bien que cada país, cada lugar tiene sus costumbres y sus tradiciones. Aquí en el Perú tenemos un amplio tesoro folclórico que tenemos en diferentes partes de nuestro país. Cada departamento, cada provincia, cada distrito tiene sus costumbres y sus tradiciones. Esta es la primera sesión. Espero de que hayas podido conocer más sobre el folclore. Voy a dejar algunas preguntas también de acuerdo al cuestionario, ¿no? Y espero de que cualquier consulta me la hagas llegar, me la hagas saber, y vamos a ir viendo mucho más temas en este módulo de danza o en el análisis y práctica del folclore peruano.